Hola, les habla su nuevo amigo, Cinzoroni. Hoy les voy a platicar sobre una novela de la escritora estadounidense llamada Taylor Caldwell, autora del libro El abogado del diablo, una lectura que se antoja paralela a nuestro México actual, y para ello, tendré como invitado especial a nuestro amigo el Cuatero Solitario, un personaje a quien invito a escuchar con mucha atención. La América distópica de Caldwell, la democracia. La ambientación de la novela es una de sus características más impactantes. Caldwell imagina un futuro cercano en el que los Estados Unidos de América han dejado de existir, reemplazados por una entidad política totalitaria denominada irónicamente, la democracia. Este nuevo Estado se fundamenta sobre las ruinas de la antigua República, habiendo sistemáticamente desmantelado todos sus pilares. Los rasgos definitorios de la democracia son los siguientes: anulación constitucional. La Constitución es considerada papel de desecho, y todos los símbolos patrióticos, como la bandera o el himno, han sido prohibidos y olvidados. Estratocracia. El gobierno es una dictadura militar de facto. Un presidente vitalicio es designado por el ejército, que ejerce un control absoluto sobre todos los aspectos de la vida civil. Economía centralizada. El Estado posee todos los medios de producción y controla la agricultura, lo que genera una escasez perpetua y una dependencia total del gobierno para la subsistencia. Sociedad de clases. La población está rígidamente dividida en dos estratos, una élite de corporaciones ricas aliadas con el régimen y una vasta mayoría de ciudadanos indigentes. Vigilancia y paranoia. En nombre de la seguridad nacional, se fomenta la delación entre vecinos. La disidencia es castigada con la eliminación, creando un clima de miedo y desconfianza generalizados. Guerra perpetua. El régimen se mantiene en un estado de guerra constante en el extranjero, utilizando el conflicto como una herramienta de control interno y propaganda incesante. El personaje de Andrew Durant encarna la paradoja central de la novela y da pleno sentido a su título. Es un patriota constitucional, que, para restaurar la república, debe actuar como un agente de la tiranía. Su papel es el de un verdadero advocatus diaboli. Debe argumentar, legislar y actuar a favor de una causa diabólica, la opresión estatal, con el fin último de alcanzar un bien superior, la libertad. La filosofía que subyace a esta estrategia se resume en una cita de la propia novela: cuando los estadounidenses deberíamos habernos mantenido unidos, volvimos nuestras envidias y aversiones innatas e instintivas contra nuestros vecinos. Nos traicionamos unos a otros. Esta reflexión es clave, pues sugiere que la tiranía no fue simplemente impuesta por una fuerza externa, sino que fue posible gracias a la degradación moral, la apatía y la división de la propia ciudadanía. La gente, según Caldwell, aceptó la erosión de sus libertades a cambio de promesas de seguridad y beneficios, perdiendo así su soberanía. La estrategia de los Minutemen es, en esencia, una forma de homeopatía política. Revela un profundo pesimismo sobre la naturaleza humana, al presuponer que la libertad no es valorada como un principio abstracto, sino que solo se anhela cuando su ausencia provoca un dolor físico y tangible. En la visión de Caldwell, la comodidad y la seguridad son los verdaderos opiáceos de las masas. Por ello, la misión de Durant es administrar una dosis letal del veneno del control estatal para forzar al cuerpo social a reaccionar. El título, por tanto, adquiere una doble significación. Durant no es solo un abogado de profesión, sino que se convierte en un abogado de la causa del diablo, la tiranía, como un medio táctico para provocar un despertar casi divino, la revolución por la libertad. Esta compleja paradoja eleva la novela por encima de una simple historia de espionaje, convirtiéndola en un sombrío comentario sobre la responsabilidad cívica y la fragilidad de la libertad. A continuación, les presentaré a nuestro analista estrella, quien por temor a las represalias del gobierno, nos ha pedido que lo llamemos el Cuatero Solitario. Él nos dirá hoy lo que piensa respecto a la lectura recomendada del día de hoy y lo que acontece en nuestro país. Adelante, mi estimado Cuatero Solitario. México TV ahora. Buenas noches, México. Esta noche no les hablaré como un analista que interpreta encuestas o desglosa presupuestos. Les hablaré de una novela, una obra de ficción escrita hace más de 70 años, en 1952. Se titula El abogado del diablo, de Taylor Caldwell. Y les pido que me escuchen con atención, porque lo que esa autora imaginó como una distopía lejana, se ha convertido, para nosotros, en un manual de instrucciones que se está ejecutando frente a nuestros ojos. Todo comenzó, como recordamos, con un anhelo legítimo, con un grito colectivo. El descontento de los ciudadanos, hartos hasta la médula de la corrupción endémica de los partidos tradicionales, del PRI y del PAN, nos llevó a entregar un voto de confianza masivo. Le dimos la presidencia a una nueva fuerza, esperando, con genuina esperanza, un cambio.
Para afianzar ese favor popular, el nuevo gobierno, de manera astuta, aumentó los recursos destinados a las personas con mayor pobreza en el país. No fue un simple acto de justicia social. Fue también un cálculo político preciso, pues este sector constituye la mayor cantidad de votantes. Una base leal y agradecida. Luego, se nos presentó un nuevo argumento. Para desterrar del todo a la corrupción, no bastaba la presidencia. Era necesario obtener el control total. Se nos pidió el Congreso completo y las gubernaturas de los estados. Y México, anhelando aún ese cambio prometido, se los concedió. Les dimos un cheque en blanco, esperando que, ahora sí, se acabara la corrupción. Con el poder político consolidado, el siguiente paso fue el control físico. El Estado decidió sacar al ejército de los cuarteles y desplegarlo en nuestras calles. La promesa era darnos seguridad. La realidad, como todos sabemos, ha sido otra. El monstruo de la corrupción, según el discurso oficial, seguía vivo, pero ahora se había mudado. Ya no estaba en el Ejecutivo ni en el Legislativo. Ahora, nos dijeron, anidaba en el Poder Judicial. Y con esa justificación, se pidió al Congreso, un Congreso ya dócil, que aprobara una nueva ley. Una ley que no reformaba, sino que demolía, el cambio total de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, de los magistrados de circuito y de los jueces de distrito. Para ejecutar esta demolición del último contrapeso, se montó una supuesta elección popular. Como eran muchos los candidatos, el mismo gobierno instruyó a la gente sobre cómo votar. Y entonces, ocurrió una coincidencia milagrosa. El número de beneficiarios de los programas sociales fue casi idéntico al número de votantes. Y más milagroso aún. Todos los candidatos propuestos en las listas y acordeones oficiales resultaron elegidos. Aquellos pocos que, por algún error del sistema, ganaron sin estar en la lista, vieron sus triunfos impugnados y anulados. Una farsa democrática consumada. Mientras todo esto sucede, el ejército, silenciosamente, acumula cada vez más control, más poder, más presupuesto. Y ahora, el círculo se está cerrando. El gobierno nos dice que todavía queda un último reducto de corrupción, los pocos diputados y senadores de oposición que aún quedan. Y para eliminarlos, se pretende una nueva reforma, utilizando paradójicamente el mismo mecanismo que un día les permitió a ellos tener un lugar en esas cámaras. Al mismo tiempo, se promueve una ley mordaza, un eufemismo para controlar lo que se dice y se piensa en redes sociales, en los periódicos, en la radio y en la televisión. Compatriotas, lo que les he descrito no es la sinopsis de una novela lejana. Es la crónica en tiempo real de nuestra realidad. Es la réplica exacta, paso a paso, de la tiranía que Taylor Caldwell narró en su libro. Estamos viviendo su ficción. De seguir por este camino, el destino es inequívoco. No nos espera una democracia más justa, sino una dictadura militar. Terminaremos esperando, quizás en silencio y con miedo, a que de las propias filas del autoritarismo, de la maquinaria que hoy se consolida, emerja una figura que, hastiada de la opresión, decida destruirla desde dentro. Terminaremos esperando a que surja, desde las entrañas del poder, nuestro propio y nuevo abogado del diablo. Buenas noches. Agradezco enormemente la visita al estudio de nuestro amigo el Cuatrero Solitario, esperamos que nos visite de nueva cuenta, y aprovecho para invitarlos a nuestro siguiente programa donde, en compañía de nuestro amigo Nerón, nos va a platicar de la renovación del Poder Judicial de la Federación y también en nuestro estudio contaremos con la grata presencia del secretario de Relaciones Exteriores Calígula, quien nos contará sobre los nuevos nombramientos de cónsules y embajadores. Hasta la semana que viene amigos. Este programa fue hecho posible gracias al financiamiento de la Secretaría de la Placidez del Gobierno de la República.